No recuerdo si esta fue la última columna que publicó el escritor Sergio Ramírez en el diario El Tiempo, tal vez sí, una en la que hacía una reflexión sobre cómo en Latinoamérica nos estamos acostumbrando a tener constituciones, textos de las constituciones políticas de los países como si fueran novelas. Es decir, unas historias fantásticas, fascinantes, que son hermosas como texto de un país soñado, pero que resultan casi que imposibles de aplicar a la hora de aterrizar en la realidad. Y hace él una cita o retoma a Alejo Carpentier y dice que es la historia de América sino toda una crónica de lo real maravilloso. Sergio Ramírez, ganador del Premio Cervantes del año 2017, exiliado de Nicaragua, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre, y antes que nada, escritor, periodista, gracias por estar con nosotros en la W, muy buenos días. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Pues, infortunadamente lo llamamos en medio de un día un tanto aciago, la desaparición de Mario Vargas Llosa, que sabíamos que estaba un poco enfermo, pero usted sabe que uno sueña que estos grandes escritores vivan por siempre y pues, lo logran a través de sus letras, pero físicamente no logran estar. ¿Usted cómo recuerda la llegada del primer libro de Vargas Llosa a sus manos? ¿Lo tiene en la memoria? Sí, muy claramente. La ciudad de los perros, yo salía de la adolescencia cuando esta novela maravillosa cayó en mis manos y me enfrenté con un libro que me hacía distintas revelaciones. En primer lugar, que en sí mismo era un mecanismo para aprender a escribir, una especie como de manual, porque lo primero que uno encuentra en un libro aparentemente complejo, cuando tiene todo este atractivo que tenía la ciudad de los perros, es buscar cómo desmontarlo. Cuando lee como escritor, ver cómo está hecho, cuáles son las piezas, como los niños hacen con los juguetes. Me pareció que era una novela que venía a romper con la tradición vernácula que estábamos acostumbrados en la escritura latinoamericana, que por primera vez el lenguaje oral, porque también Vargas Llosa era un gran maestro del diálogo, el lenguaje oral pasaba a tener una plena categoría literaria. Y lo más asombroso que era una novela escrita por un joven de 25 años y que estaba ayudando a iniciar toda esta revolución, que fue la revolución del boom, que generacionalmente no tiene nada que ver con las edades, porque entre Vargas Llosa y Cortázar había como 30 años de distancia entre los dos. Pero lo que los unió fue que en una década, la década de los años 60, se publicaron 4 novelas capitales que transformaron la historia de América Latina, la historia literaria de América Latina, que fueron primero La muerte de Artemio Cruz en 1962 de Carlos Fuentes. Enseguida, en el mismo año, se publicaron La ciudad de los perros y Rayuela de Cortázar. Y en 1967 nada menos que 100 años de soledad. Entonces esta década es el eje de rotación de un nuevo planeta, que es la literatura nueva de América Latina. Sí, pues sin duda estos 4 nombres que usted menciona y esos 4 libros hicieron que América Latina existiera en el mapamundi de la literatura universal. Pero sí, no solo porque estos libros abrieron vamos a llamarlo el mercado de lectores a muchísimos escritores latinoamericanos. No olvidemos que la literatura latinoamericana era un oficio de minorías, es decir, tanto de quienes escribían como de los lectores que reciben estos libros. Si no, solo imaginemos que los primeros libros de García Márquez, que ya son pequeñas obras maestras, se publican en editoriales muy pequeñas, en editoriales universitarias. Todavía no se ha despertado esta atención que va a trascender al español y se va a convertir en un fenómeno mundial, porque la cantidad de traducciones que a partir de esta década vienen es inimaginable. Claro. Maestro Sergio, pero mire, yo arrancaba con este comentario a su columna, la referencia que usted hace de Alejo Carpentier,
su realidad personal respecto a su país. Y quiero sumarle algo más para hacerle otra pregunta. Escuche, por favor, en su voz a Mario Vargas Llosa. Y la última pregunta era sobre la verdad de las mentiras. Uh-huh. Aquí en este ambiente, pues, es innegable que usted es un fantástico lector. Recomiéndele, por favor, a nuestros oyentes, a este auditorio iberoamericano, lo que hay que leer. Pues mire, el último libro que he leído y sobre el que he escrito además mi columna esta semana es la autobiografía de Sergio Ramírez, que salió hace ya bastantes años, pero yo no la había leído y ni siquiera sabía que existía. Fíjese la desconexión que puede haber a veces entre España y América Latina en lo que se refiere a los libros. Adiós, muchachos. Es un libro muy hermoso, es un libro que cuenta la historia de la Revolución Sandinista y su descalabro final, muy exaltante en su primera mitad y muy triste en su segunda, pero yo creo que espléndidamente escrito, pero creo que sobre todo que es un libro extraordinariamente instructivo sobre lo que no hay que hacer en América Latina y lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es evitar las soluciones apocalípticas, evitar las soluciones revolucionarias y buscar las soluciones democráticas. La democracia no tiene el encanto literario que tiene la revolución, pero la democracia es lo que garantiza realmente el progreso real, el progreso verdadero. Fíjese si no el caso de las revoluciones que han buscado resolver el problema de América Latina. Cuba. ¿Puede haber un espectáculo más triste que el de Cuba? Venezuela. ¿No es una verdadera tragedia la que está viviendo ese país que podría tener los niveles de vida de Suiza o de Suecia? La locura revolucionaria a qué ha conducido a Venezuela. Y Sergio Ramírez, que vivió desde adentro la revolución nicaragüense, lo cuenta de una manera maravillosa en ese libro conmovedor que es Adiós, muchachos. Quienes no lo han leído, léanlo y van a pasar un magnífico momento como lectores y van a aprender mucho sobre la realidad política de América Latina. Don Mario, Maestro Sergio, gracias por muchas gracias a usted. Maestro Sergio, escuchamos a Mario Vargas Llosa hablando de su libro, pero Mario Vargas Llosa había hablado de algo similar en su primera novela, En la ciudad de los perros, y usted cita a Carpentier en su columna. ¿Cuál es el sino trágico de América Latina en torno a la literatura relatando el drama de las dictaduras? Yo creo que hay una gran contradicción entre la realidad que vivimos, y eso es lo mismo que yo digo cuando hablamos de las constituciones como novelas, en la realidad como pesadilla, ¿no? Una gran contradicción entre el ideal democrático y la realidad cotidiana de la opresión, de la miseria, de las dictaduras, sean de izquierda, sean de derecha, pero dictaduras al fin. El mismo Mario decía alguna vez que ya le agradezco muchísimo esas elogiosas palabras sobre mi libro, que hasta ahora las escucho de su propia voz. El mismo Mario decía una vez que los escritores eran una especie como de buitres que se alimentaban de la carroña de la realidad. Y mientras más esta carroña huele peor y entra en un estado peor de descomposición, más atractivo y más útil para los escritores. Si América Latina resolviera todas estas grandes desigualdades, estos abismos entre miseria y prosperidad, entre opresión y libertad, y pasáramos a ser, como Mario dice, y lo que todos deseamos, países democráticos de pleno Estado de Derecho, donde se respetan las libertades públicas, los derechos humanos, hay equidad social, los novelistas tendrían que irse con la música a otra parte, y tendríamos que sacrificar al novelista que se aferra a estos temas o que vive estos temas, y el ciudadano que quiere vivir en democracia. Yo obviamente preferiría la transformación democrática de América Latina, y como novelista hacer que mi imaginación
fuera por otros derroteros. Uh-huh. Maestro, justamente sobre ese aspecto político de Mario Vargas Llosa, ustedes coincidieron hace muy poco, creo que en el 2023, aquí en el Instituto Cervantes en Madrid con Carlos Granés, hablando sobre la vida y carrera del Premio Nobel, y ahí los tres coincidieron sobre ese tema de la libertad frente a esos modelos dictatoriales. De hecho, él lo defendió muchísimo. Usted dijo que era un atropello lo que usted había sufrido en Nicaragua. Sí. Granés lo definió en ese momento como un sabueso que había sabido interpretar los momentos de censura de los gobiernos como una señal de alarma. En ese aspecto político, ¿cómo definiría usted a Mario Vargas Llosa? Bueno, yo diría que Vargas Llosa nunca fue un reaccionario como ahora algunas etiquetas buscan de pintarlo. El reaccionario es otra cosa. Mario Vargas Llosa supo estar en su momento contra Trump. Recuerdo su artículo muy lúcido en contra de la toma del Congreso de los Estados Unidos por aquellas hordas salvajes que ahora están perdonadas. Supo defender los derechos de la igualdad de la mujer, supo defender la igualdad de los derechos de los homosexuales, estuvo a favor de la causa palestina, en contra del terrorismo, de manera que Vargas Llosa aparece en el panorama de América Latina como un escritor, como mismo se definía como liberal, y yo creo que quienes estuvimos involucrados en las revoluciones armadas despreciamos en algún momento este concepto de lo liberal, no esta libertad mentirosa, ultranza que proclama Milei, sino la libertad en todo su esplendor, la libertad democrática, las sociedades libres, por un sueño revolucionario que prescindía de la libertad. Y a la hora de escoger entre libertad y bienestar social, los encontraba contradictorios y escogía el bienestar social, lo cual es otra falacia, no tiene por qué existir contradicción alguna entre libertad y progreso social. De manera que yo diría que cada vez que pasa más el tiempo, la razón va a estar del lado de Vargas Llosa. Sí, señor Ramírez, y en el tema más personal, si usted tuviera que quedarse con un consejo, con alguna enseñanza o algún momento con Mario Vargas Llosa, ¿con cuál sería? ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Bueno, Vargas Llosa como creador de mundos múltiples y de personajes múltiples, y esa capacidad que él disfrutaba como escritor de vivir, y lo repitió muchas veces, varias vidas a la vez como lector y como creador. Esa capacidad demiúrgica que tiene el escritor de crear personajes y encarnarse en la vida de muchos personajes, y que sean personajes contradictorios, que no valgan por lo que piensan, por su ideología, sino porque representan al ser humano y representan la condición humana. Y este buceo profundo de la condición humana es lo que caracteriza a la obra de Vargas Llosa. Sergio, usted hacía referencia a esas pequeñas obras maestras publicadas por Gabo, por Mario Vargas Llosa, que han narrado a esa Latinoamérica, el ADN de Latinoamérica, de estos pueblos que evidentemente han estado marcados por corrientes casi similares, pasadas por dictaduras, y bueno, ahora estamos en las agendas progresistas, pero las desigualdades siguen allí. ¿Cree usted que la gente y el pueblo está más bien como resignado a su destino porque pues las desigualdades siguen, ¿no? Y los discursos se quedan en discursos. Yo no creo que la resignación, yo creo que estamos viviendo un momento de muchísimo desencanto y de confusión. Los viejos sistemas, las estructuras, las ideas democráticas han envejecido. Y con esto no quiero decir que tenga que ser sustituida, me parece que la democracia no tiene sustituto, pero necesita un aliento renovador, porque están anquilosadas, y este anquilosamiento y falta de funcionamiento, plenitud de la democracia es lo que las ha hecho caer en descrédito. La corrupción, los fraudes electorales, y la gente ha dejado de creer. Uno lo ve en las encuestas que se hacen en América Latina. Hay gente que preferiría, cada vez mayor número de electores preferiría
gobiernos autoritarios que le garantizaran bienestar. Eso me parece que es una aberración que hay que corregirla, haciendo que la democracia verdaderamente funcione. Maestro Sergio, Vargas Llosa era o termina siendo para Perú lo que para Colombia es Gabriel García Márquez, y es sin duda un peruano universal, un hombre que rompe todos los límites, todas las fronteras. Basta ver la cantidad de artículos, de obituarios, de notas que han hecho en la prensa británica, en la prensa de los Estados Unidos, en la prensa en Europa, para hacer un homenaje a Vargas Llosa. ¿Es la política lo que lo hace a él tan importante, esa forma dura de referirse a las dictaduras, esa forma liberal de verlo, o lo de él perfectamente sin ese matiz político ya era per se inmenso? No, yo creo que las opiniones de Vargas Llosa resultan de su convicción de que los intelectuales, y esta es una tradición en América Latina que viene desde Sarmiento, de que los intelectuales tienen que hablar sobre la vida pública, hay que pronunciarse sobre la vida pública, que no pueden hacer ajeno al acontecimiento cotidiano. Pero la verdad es que Vargas Llosa sería inmensamente el mismo inmenso escritor si nunca había escrito una palabra de crítica política o de referencia a pensamiento o a ideologías. Porque, vamos a ver, son sus novelas las que hablan sobre el universo latinoamericano. Son sus novelas las que hablan sobre que vivimos en tierras de contrastes, de grandes abismos de miseria, de corrupción. Y esto está lo encontramos desde la ciudad de los perros hasta la conversación en la catedral, la explotación cauchera de la familia Arana, que cometió todo un gran genocidio en la Amazonía, ya estaba en José Eustacio Rivera y vuelve a aparecer en El sueño del Celta. La guerra de los Canudos en Brasil, la dictadura de Trujillo en la República Dominicana, el golpe de Estado de los hermanos Dulles y la United Fruit Company contra el presidente Arbenz en Guatemala. Esta historia de la United Fruit Company, que está tanto en García Márquez, en Cien años de soledad, como en Vargas Llosa, en Tiempos Recios. En fin, es el tejido de la historia de América Latina el que habla por su obra, y los personajes profundamente humanos. Eso es lo que es una obra literaria. Las opiniones pueden existir o no existir. Don Sergio, retomando la pregunta anterior, digamos que a diferencia de Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa pues fue evidentemente político, además. Fue candidato a la presidencia de su país. ¿Usted cree que eso fue acertado para él o fue realmente un error? Bueno, en el momento que él se presenta a la presidencia, está convencido de que él puede hacer un papel importante por la redención del Perú. Entremos a ver lo complejo que es ese país, las profundas divisiones sociales que hay, en las cuales tiene que haber la geografía entre costa y sierra, entre cholos, indios y blancos y mestizos. Es decir, es un país muy complejo, que lo entendemos mejor por sus novelas que por su discurso político, obviamente, ¿no? Pero en determinado momento él pensó que podría lograrlo, y resultó derrotado por nada menos que Fujimori, que instauró una dictadura corrupta, criminal, apoyado en su siniestro lugarteniente Montesinos. Y si nos fijamos bien, tanto Fujimori como Montesinos parecieron más bien personajes de las novelas de Vargas Llosa, personajes que él mismo creó, pero que la realidad puso ahí frente a los ojos de los peruanos. Si uno imagina a Vargas Llosa enfrentando a Sendero Luminoso, se da cuenta de la terrible tragedia de la que se libró, las decisiones que hubiera tenido que tomar,
en una guerra tan cruel como la que, y tan inhumana como la que Sendero Luminoso desató, y la represión cruel también que para los indígenas y para los campesinos peruanos significó la campaña terrorista de Sendero Luminoso. En esa conversación que sostuvo nuestro director Julio Sánchez Cristo en 2017 con Vargas Llosa, la pregunta que usted escuchó y su respuesta fueron las últimas de esa conversación, de ese diálogo. Quiero que usted cierre también esta conversación con un libro de Vargas Llosa, uno que usted quisiera recomendar, el infaltable, el que tal vez lo resuma todo, o por lo menos nos ayude a adentrarnos en ese todo que es el mundo literario de Vargas Llosa. Bueno, yo creo que la obra de Vargas Llosa es una obra totalizadora, que es como un edificio de muchas puertas y ventanas. Toda su obra para mí es una obra maestra, las obras mayores, las obras menores, pero obviamente para mí su obra cumbre es Conversación en la Catedral. Conversación en la Catedral es un alarde de estructura literaria, de entrecruzamiento de voces, de tiempo, de espacio. Retrata desde la primera línea la realidad del Perú. Cuando Zabalita se pregunta, el personaje principal se pregunta ¿cuándo se odió el Perú? Y esta pregunta quedó reverberando en la historia literaria, en la historia real de América Latina. A partir de entonces retrata la dictadura gris de Odría, que es uno de los periodos más siniestros de la historia del Perú. En fin, es un paisaje, pinta un paisaje del Perú como ningún otro escritor peruano pudo haberlo logrado. Maestro Sergio, muchas gracias por estos minutos con la W. Un buen día para usted. Muchas gracias a ustedes.